Los años 60 fueron una década de grandes contrastes, marcada por la esperanza y también por la desesperación, la revolución y la reacción. Los cambios políticos y sociales y culturales de esa época tuvieron un impacto duradero en el mundo que conocemos hoy. Bienvenidos a aquellos maravillosos años 60. Aquellos maravillosos años. Víctor Bassons, un podcast de Bassons Media para Podcast, con la colaboración de Vivo Play y Cinematic. La década de los 60 fue un periodo de profundos cambios políticos a nivel mundial y China no fue la excepción. La revolución cultural iniciada por Mao Zedong en 1966 fue un movimiento social-político que buscaba revitalizar el comunismo en China y eliminar los elementos burgueses que consideraba habiendo infiltrado en el Partido Comunista Chino. Mao Zedong buscaba eliminar a aquellos que consideraba revisionistas o capitalistas dentro del partido, es decir, aquellos que se habían alejado un poquito de los principios puros del comunismo. El líder chino creía que la revolución había perdido su vigor y que era necesario un nuevo impulso para mantener el espíritu revolucionario. Esa revolución cultural también fue una lucha de poder dentro del Partido Comunista, con Mao buscando asegurar su legado y eliminar a sus posibles rivales. Aquellos maravillosos años. Un paseo por nuestra historia más reciente. La violencia se convirtió en un instrumento común para imponer la ideología maoísta. Miles de personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas. Se atacó el patrimonio cultural chino, se quemaron libros y se cerraron escuelas y universidades. La economía se paralizó en muchas regiones y la sociedad se sumió en el miedo y la incertidumbre. La economía china sufrió un grave retroceso debido a la interrupción de las actividades productivas y la destrucción de infraestructuras. Se estima que millones de personas sufrieron durante la Revolución Cultural y que cientos de miles de personas perdieron la vida. El daño irreparable que sufrió durante la giro cultural, la destrucción de templos, libros y obras de arte fue una pérdida incalculable para la cultura china. Fue un periodo también oscuro en la historia de China. Aunque Mao Zedong la concibió como una forma de revitalizar el comunismo, sus consecuencias fueron devastadoras para el país y también para su pueblo. La violencia, la represión y la destrucción cultural dejaron una profunda huella en la sociedad china. La Guerra Fría fue un periodo de tensión geopolítica y militar que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, hasta la disolución de la Unión Soviética en el 1991. Si bien nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias involucradas, Estados Unidos y la Unión Soviética, sus acciones y políticas moldearon el curso de la historia mundial durante casi medio siglo. Estados Unidos, con su sistema capitalista, y la Unión Soviética, con su sistema comunista, tenían visiones opuestas sobre cómo organizar la sociedad y también la economía. Las tensiones entre ambas potencias se intensificaron después de la Segunda Guerra Mundial, debido a sus diferentes intereses y a la carrera armamentística nuclear. Ambas superpotencias buscaban expandir su influencia política y economía en todo el mundo, lo que llevó a una serie de conflictos indirectos en diferentes regiones del mundo. La competencia por desarrollar las armas nucleares más poderosas creó también un clima de constante amenaza y miedo a una guerra nuclear. Hoy en día, seguimos con este constante miedo y amenaza a esta posible guerra nuclear. Se formaron dos bloques militares opuestos, la OTAN, liderada por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética.
La Guerra Fría se manifestó con numerosos conflictos regionales, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la crisis de los misiles de Cuba. Ambos bloques utilizaron la propaganda para influenciar también en la opinión pública y desacreditar al enemigo. La actividad del espionaje alcanzó niveles sin precedentes, con ambos países invirtiendo grandes sumas de dinero en inteligencia. El mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos, lo que generó tensiones y conflictos en muchas regiones. La carrera espacial llegó. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó la exploración espacial, lo que llevó a grandes avances científicos y también tecnológicos. La Guerra Fría aceleró el desarrollo de armas nucleares y otros sistemas de armamento sofisticado. La carrera armamentística implicó también un enorme gasto militar para ambas superpotencias, lo que afectó muy gravemente a sus economías. La disolución de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría y dio inicio a un nuevo orden mundial. Los años 60 fueron una época de transformaciones sociales sin precedentes a nivel global, marcados por un espíritu de rebelión, de cuestionamiento. Estos años vieron nacer movimientos sociales que desafiaron las normas establecidas y moldearon el mundo que conocemos hoy. La juventud se convirtió en un agente de cambio, desafiando las convenciones sociales y políticas. Movimientos como el hippie, caracterizado por su búsqueda de paz, amor y libertad, marcaron una generación. La sexualidad se convirtió en un tema de debate abierto, desafiando las normas tradicionales y promoviendo la libertad sexual. En Estados Unidos, la lucha por la igualdad racial se intensificó, liderada por figuras como por ejemplo Martin Luther King Jr. Este movimiento inspiró a otros en todo el mundo a luchar por sus derechos. Las mujeres comenzaron a exigir igualdad de derechos en todos los ámbitos de la vida, cuestionando los roles de género tradicionales. Los estudiantes, además, universitarios, se convirtieron en una fuerza política importante, protestando contra la guerra de Vietnam y exigiendo cambios sociales. La música, el cine y la moda se globalizaron, creando una cultura juvenil más conectada y unificada. La economía de consumo se expandió, impulsando la producción en masa y fomentando un estilo de vida materialista. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética generó un clima de inestabilidad y miedo a una guerra nuclear, lo que llevó a muchos a cuestionar el sistema y buscar alternativas. El crecimiento económico de la posguerra permitió a las nuevas generaciones disfrutar de un mayor nivel de vida y tener más tiempo libre para dedicarse a actividades culturales y políticas. La televisión y otros medios de comunicación masivos permitieron difundir ideas y movimientos sociales a una escala sin precedentes. Los años 60 fueron una década de grandes avances tecnológicos, lo comentábamos antes. Sentaron bases para el mundo digital en el que vivimos hoy. Si bien la tecnología de esa época puede parecer muy rudimentaria en comparación con lo actual, fue un periodo de innovación y experimentación que transformó diversos sectores. Por ejemplo, lo hablábamos antes, la carrera espacial. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó grandes avances en la exploración espacial. El alucinaje del Apolo 11 en 1969 fue un hito histórico que capturó la imaginación del mundo. Las computadoras o ordenadores que tenemos hoy en día, en aquellos momentos eran voluminosos y costosos. Comenzaron a utilizarse en aplicaciones científicas, empresariales y gubernamentales. Surgieron los primeros lenguajes de programación y las bases de datos. La televisión a color se popularizó y los satélites de comunicación permitieron transmitir señales a larga distancia, lo que sentó las bases para la televisión por satélite y las comunicaciones globales. Aparecieron los primeros transistores, circuitos integrados, lo que permitió miniaturizar a los dispositivos electrónicos y reducir sus costos. Se popularizaron las radios portátiles, las calculadoras electrónicas y los primeros videojuegos. Pero la tecnología era cara y estaba fuera del alcance de la mayoría de las personas. Los equipos electrónicos eran grandes y pesados, lo que limitaban su portabilidad. Los programas eran simples y muy limitados, y la interacción con las computadoras era muy compleja.
En conclusión, el legado de los años 60 que nos queda es un legado duradero en la sociedad contemporánea. Muchos de los movimientos sociales que surgieron en esa década continúan influyendo en la lucha por la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Además, la cultura de los años 60 sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, músicos y también diseñadores. El legado cultural de los años 60 sigue siendo palpable en la actualidad. La música, el cine y, como decíamos, la moda de esa época continúan siendo una fuente de inspiración para estas nuevas generaciones. Además, muchos de los valores y de las ideas que surgieron en los años 60, como la libertad de expresión, la igualdad y la tolerancia, siguen siendo relevantes en el día de hoy. Aquellos maravillosos años. Un paseo por nuestra historia valenciana. Pues hasta aquí hemos llegado en este primer paseo por aquellos maravillosos años 60. Esperemos que os haya gustado este paseo retrospectivo que hemos hecho y esperamos poder hacer muchos más. El próximo, si queréis, será los años 70. Vamos, toda una generación que marcó un hito. Si los 60 fueron una revolución, los 70 ya ni te digo. Nos escuchamos pronto aquí, en aquellos maravillosos años, en este caso ya 70. Gracias por estar ahí. Aquellos maravillosos años. Víctor Bassons, un podcast de Bassons Media para PonCat, con la colaboración de Vivo Play y Cinematic.